Hola, hola, Dios te bendiga, hermano, hermana, persona, en este día precioso. Espero que estés muy bien. Le damos las gracias a Dios por este día precioso, que al Señor le ha placido regalarnos un día más. Gracias a Dios. Y pues les damos las gracias a Dios, porque a veces nosotros no entendemos por qué vienen tantas cosas difíciles a nuestras vidas, porque vienen pruebas duras, porque vienen procesos, porque vienen luchas. Le damos las gracias a Dios por todo, porque a pesar de todo, hermanos, tenemos que entender que Dios tiene el control de todo, aunque nosotros a veces no entendamos por qué suceden, por qué vienen esas cosas a nuestras vidas. Dios tiene el control de todo. Tenemos que entender que a pesar de todo lo que pasemos, Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que hace, y entonces pues le damos las gracias a Dios por todo. En este día te traigo esta palabra, la cual yo le puse: sabiendo la voluntad de Dios y no nos preparamos. Entonces quiero dejarte con Lucas 12:47, y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. Hermanos, en esta parábola Jesús les estaba conversando a sus discípulos sobre la importancia de estar preparados y de ser obedientes a Dios, y de que si sabemos cuál es la voluntad de nuestro Dios, tenemos que obedecerla y tenemos que estar preparados. Entonces, nosotros sabemos cuál es muchas veces la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios, pero nosotros no la hacemos. Entonces, por ende, muchos seremos azotados, muchos seremos reprendidos y muchos seremos castigados, porque Dios no se complace de la injusticia y mucho menos de la desobediencia. Entonces, esta parábola habla sobre la importancia de estar preparados y ser obedientes al plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la historia cuenta de un siervo que sabe o supo cuál es la voluntad de su Señor, de Dios, pero no lo hace o no lo hizo y no actúa conforme a ella. En vez de hacer la voluntad del Señor, el siervo, del que nos habla aquí el Señor Jesús, nos da a entender que el siervo lo sabía, pero que lo ignoró, y como resultado recibió muchos azotes. Entonces, hermanos, esta historia es una advertencia no solamente para este siervo que desobedeció y que no se preparó, sino para cada uno de nosotros también, que si sabiendo cuál es la voluntad de nuestro Señor y no la hacemos y somos desobedientes, entonces seremos azotados, seremos castigados, seremos reprendidos, y habrá consecuencias por no obedecer la voluntad de nuestro Señor, por ser desobedientes. Entonces, muchas las veces Dios nos habla en su palabra sobre la importancia de la obediencia y sus beneficios. Y nosotros, hermanos, sabemos cuáles son los beneficios de obedecer a Dios y cuáles son las consecuencias de no obedecer a Dios, y nosotros nos hacemos sorditos, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, por eso a veces nosotros vamos a ser azotados, reprendidos y castigados por no obedecer a Dios, por ignorar la voluntad de Dios y desobedecer, hermanos. Entonces, tenemos que seguir los mandamientos del Señor, lo que Él quiere, su voluntad. Tenemos que aceptarla, tenemos que seguirla, tenemos que hacerla.
La desobediencia, además, hermanos, de alejarnos del camino del Señor, puede traer en sí graves consecuencias, muy graves, que después nos vamos a lamentar por no haber obedecido a Dios, por no haber sido obedientes a la voluntad de Dios. Entonces, aquí en Lucas es un recordatorio de que la desobediencia puede dar lugar a castigos y a muchos sufrimientos que nosotros podríamos evitar si nosotros hacemos la voluntad de Dios, obedecemos a Dios y sus mandamientos. Entonces, otra cosa que vemos aquí en Lucas es sobre la importancia de la preparación espiritual. Si este siervo tal vez hubiera estado preparado y hubiera obedecido a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios, se hubiera evitado muchos castigos tal vez, o mucha reprensión de parte de Dios, o muchos azotes. Entonces, en nuestra vida debemos estar preparados física, mental y espiritualmente, velando, orando, leyendo la Biblia y estar completamente preparados, y eso nos ayuda a estar lleno de Dios y a saber y entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y ir entendiendo cuál es el plan que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, de no ignorar la voz de Dios, de no ignorar su voluntad, y actuar conforme a su voluntad, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es importante estar atentos, hermanos, a la voz de Dios, a su voluntad. Entonces es posible que Dios hable a través de la oración. Es posible que Dios hable a través de la lectura, que hable, también puede hablar en sueños. Dios también usa los sueños para hablar a nuestro espíritu. Puede hablarnos en medio de una alabanza, puede hablarnos en un mensaje, en una predicación. Puede hablarnos por medio de una persona, utilizando una persona para darnos una palabra tal vez de advertencia, de ánimo, de restauración, de fortaleza, de ayuda y de todo, hermano. Entonces, por eso es importante estar atentos a la voz de Dios y hacer su voluntad. Entonces, por último, hermanos, es importante obedecer a Dios y sus mandamientos y su voluntad. Si escuchamos a Dios y estamos preparados para actuar y obedecer a lo que Dios quiere y espera de nosotros, es un requisito fundamental, hermanos. Es un requisito fundamental para nosotros ser bendecidos, para ser protegidos, para ser prosperados, para obtener ese regalo precioso de la vida eterna, esa preciosa corona, y para obtener todas esas promesas que Dios tiene para cada uno de los que le obedecemos, de los que nos preparamos, de los que servimos a Dios con el corazón, de los que nos entregamos con el corazón a Dios. Son esos beneficios grandes, poderosos, esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, para todo aquel que hace la voluntad de Dios, que conoce la voluntad de Dios, y no solamente la conoce, sino que la hace, para aquel que se prepara espiritualmente para conocer más de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Entonces, aprendamos de esta parábola, hermanos, de Lucas, y hagamos todo lo posible para obedecer a Dios y prepararnos física, mental y espiritualmente. Recuerda, como dice aquí en Lucas, que te acabo de leer, 12:47, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, dice, recibirá muchos azotes. Entonces, si tú, siervo, sierva, conoces la voluntad de Dios y no te has preparado y no estás obedeciendo, y no estamos obedeciendo, no estamos preparados, recibiremos muchos azotes y tendremos por consecuencias castigos y muchas consecuencias graves. Entonces te dejo con esta palabra. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y estemos atentos a la voz de Dios, estemos preparados y hagamos la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga.